Saludo al doctor Juan José López de Simón. ¿Cómo le va, comandante? ¿Qué tal? Muy bien, muy buen día, Daniel. Gracias por la invitación. ¿Cómo está? ¿Bien? Sí, muy bien, muy bien. Trabajando y, bueno, preparándonos para la intensidad del año que nos va a tocar. Nos sorprendió esto, transitar. la verdad que me sorprendió este fin de semana lo de la diputada chaqueña, que hasta lo mencionó usted, que iba a reunirse. ¿Habló con usted la diputada chaqueña? No hablo. ¿No pidió audiencia con usted todavía? Yo no he recibido todavía ninguna nota de pedido de audiencia, pero no quiere decir que no la haya presentado en algún lado. Yo no la he recibido, mi despacho no ha llegado, pero bueno, eso es lo de menos, si se quiere, en punto a lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Cómo lo analiza usted? Digo, porque salieron los videos, se viralizó, Sí. Hoy por hoy se maneja mucho el tema de las redes sociales y la verdad que fue un boom ayer. Bueno, yo creo que de los videos surge que ha sido un incidente provocado por el grupo que estaba con la diputada chaqueña, de manera que, o sea, lo que a mí me informa la policía y lo que se ha conocido es que había una absoluta desproporción entre el incidente que había y la forma en que se reaccionó. Uno puede, no sé, reclamar un derecho, tratar de corregir una situación, pero realmente lo que ha pasado, incluso ha visto mucha gente que estaba al lado en el palco siguiente, donde mucha gente vio el incidente. Entonces, bueno, lamentablemente, porque la verdad es que el corso hasta el momento se viene desarrollando normalmente. Anoche terminó todo muy bien en el operativo de seguridad, la transitabilidad se agilizó anoche, todo el mundo pudo llegar en 10 minutos desde el Águila. Realmente ayer fue se perfeccionó aún más lo del día anterior, entonces habilitaron 3 carriles, bueno, todo un operativo que fue exitoso. Y este hecho, bueno, lamentablemente fue lo único que empañó, si se puede llamar así, esta noche el corso que venía desarrollándose normalmente. La diputada hablaba de agresiones. ¿De qué lado? No, del lado de la policía, dijo que le habían Bueno, pegado. no, yo, la policía no tengo noticias de que haya procedido. Además, como usted bien lo señala, están los videos, entonces uno puede observar más o menos cómo se desarrollaron los hechos. Después, bueno, supongo yo que la reflexión, y mire, cuando uno, además de ser un ciudadano, tiene un cargo tan importante como el de representante del pueblo, tiene que tener mucho más corrección, mucho más prudencia en lo que dice, expresa y hace, porque finalmente está representando al pueblo y esto creo que torna a quienes ejercemos función pública en una responsabilidad que excede la personal incluso. Y esto creo que es bueno, lo que hay que analizarlo también, ¿no? Nadia García Amud se llama la diputada provincial por el Frente Chaco Merece Más. También en el Chaco, en un video que ella hizo, acusaba a un comisario de apellido Barrios, que estuvo presente en el operativo, como que Barrios García, no recuerdo bien, que había hecho comentarios despectivos hacia ella, especialmente preguntándole de qué partido era. Bueno, yo sinceramente eso no tengo noticias, no puedo decir nada en relación con ese tema. Cuando lo invitábamos nos surgieron muchas dudas después de lo que pasó el viernes con una compañera de trabajo, en el caso del barrio Molina Punta, y la respuesta por parte de efectivos policiales cuando llaman, dice, le están arrebatando acá, hay un tipo que quiso robarle la cartera a una persona, y la respuesta del comisario fue, no digo el comisario, perdón. Era un cabo que atendió a un funcionario, suboficial, alguien de la comisaría, que dijo, no tenemos móvil. Y ahí entraba nuestra duda permanente, decir, pero ¿cómo si el gobierno anterior se había jactado de la entrega de tantos vehículos? ¿Tienen móviles? ¿No tienen móviles la comisaría? ¿Cómo es? Tienen móviles. Primero quiero decir esto, primero, cuando se recepciona la denuncia, o sea, la llamada telefónica, el funcionario que la atendió, que es un cabo primero, es que el móvil no se encontraba en ese momento en la comisaría porque estaba cumpliendo funciones en la zona de campus, ¿no? Diariamente se establece, cada jurisdicción tiene determinados lugares para cubrir, entonces en la zona de campus
tenía que estar el móvil, todos los días está eso previsto entre determinados horarios. Claro. Ahora, esa fue una situación, ¿no? Si el funcionario no actuó dándose a entender correctamente, porque no podía contestar de ese modo, diciendo, no, mire, no podemos ir porque no tenemos móvil. Yo creo que eso hay que investigar, o sea, está sujeto. Primero quiero decir que el cabo fue sancionado, o sea, por no conducirse adecuadamente, lo que no quiere decir que la situación se haya producido en términos más o menos como se conocen, pero lo cierto es que el móvil, luego de esa respuesta, que no obstante la respuesta que le da en principio diciéndole que no tenía el móvil porque estaba yo no sé si le contestó exactamente esto, pero estos son los hechos como ocurrieron. El móvil estaba en otro lado, vuelve el móvil y ahí concurre al lugar donde se denunciaron los hechos y bueno, no pudieron encontrar a nadie en ese momento. Este es el informe que yo recibo en mi despacho a raíz de esta situación. Bueno, después la denuncia se termina haciendo en la jurisdicción de Comisaría 14, que después fue derivada a la Comisaría Novena, a la Comisaría respectiva, perdón, la 17, que es la que debió intervenir por razones de jurisdicción. Ante esta situación yo digo dos cosas. Primero, lo que yo señalé precisamente ayer en este medio, que es que la policía tiene todos los medios necesarios para cumplir su misión. Eso quiere decir, la policía es una institución que es, claro, que es grande, que funciona, que es un organismo que tiene elementos. Ahora usted me puede decir, supongamos que en ese momento no haya tenido el vehículo, cosa que está más o menos expuesto como lo señalaba recién. Supongamos que no tenga en ese momento un vehículo, pero inmediatamente requiere un auxilio, requiere ayuda, e inmediatamente va otro móvil de otro lugar, de otra comisaría, van las patrullas. O sea, esto es lo que yo quiero decir cuando señalo que la policía tiene los elementos para cumplir. Con lo cual, a continuación, sostengo que no es excusa, que no es cierto que no tengan esto o aquello y que por eso no cumplan con su misión. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Es decir, si no cumplen con su misión porque alguien aduciera no tener algún elemento, eso no es cierto, porque la policía cuenta con todos los elementos. Que alguien circunstancialmente, porque se descompuso un móvil, porque por ahí pasan las cosas también. Puede pasar que justo, no sé, haya ocurrido alguna situación particular, inmediatamente se auxilia, se remedia y se pone en funcionamiento inmediatamente. Con esto quiero decir, además, que faltan cosas. Sí, claro que sí. Y en eso estamos. Quiero decir, para dotar a la policía. En lo personal, y sé que es intención y decisión más que intención del propio gobernador Valdés, es que la policía cuente con todos los elementos, que sea una policía profesional como lo vamos a marcar en nuestra gestión. Esto quiere decir perfeccionarse, tener capacitación, contar con los elementos y tratar de dotarla de la mayor tecnología que esté a nuestro alcance. Esta es la decisión política del gobierno y es la decisión del propio gobernador Valdés, quien además, como fue ministro de Seguridad, conoce perfectamente el área. Entonces tenemos, si se quiere, desde el ministerio que ahora me toca conducir a mí, estas ventajas, si se permite el término, ¿no? La ventaja de tener un gobernador que respalda plenamente el accionar de este ministerio, como respalda de todo el gobierno, por supuesto, pero en particular por razones de conocer al dedillo, quiero decir, cada situación del Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, en eso estamos tranquilos. Queremos, por supuesto, incorporar muchas de estos elementos a la policía. Lo vamos a hacer. Estamos incluso ya avanzando en determinados temas, que no lo podemos anunciar ahora porque sería imprudente. Si lo vamos, pero les puedo asegurar que estamos trabajando en estos ejes que estoy señalando. En primer lugar, con la capacitación. Yo he estado en la escuela de oficiales. Ahora hay un curso, mejor dicho, hay un llamado de inscripción para cursos de oficiales que culmina hasta el 16 de febrero, es el llamado de inscripción. He estado en la escuela, me he interiorizado, he estado con su director,
he estado recorriendo las aulas, se están construyendo aulas nuevas acá en la zona de la jurisdicción de la Comisaría Primera. Sí. He estado también en la Escuela de Suboficiales, que está en Santa Catalina, allí donde era el ejército. Ahí tienen, bueno, he recorrido las aulas, me he reunido con los profesores, y estamos de alguna manera también revisando, incluso, esto ya porque, bueno, yo soy profesor universitario, me interesa conocer además, porque quiero saber qué es lo que estamos enseñándoles nosotros a nuestros oficiales que estamos y suboficiales que estamos formando. Entonces, esto significa capacitarlos con lo mejor, con lo más actual que exista en materia de seguridad y en materia, por supuesto, de formación general para los futuros agentes que se incorporen a la fuerza. Quedándome con el caso del viernes, sí. ¿Es un problema de comunicación, de estructuración del trabajo, de distribución de funciones? Puede ser un problema a veces relacionado, miren, la situación se produce por muchas razones, pero yo digo a veces el funcionario quizás no tenga el temple necesario en algún momento, ¿no? Y no responder como aconseja y como está establecido protocolarmente. Toda la actuación de la policía tiene su protocolo de actuación. Entonces, al recibir una llamada, saber cómo conducirse, qué es lo que tiene que responder, qué es lo que tiene que preguntar. Entonces, me parece que a lo mejor el funcionario pudo haber, esto lo vamos a analizar detenidamente, por supuesto, pero pudo haber cometido el error de no conducirse como correspondía, explicando, y ahí puede haber la comunicación, diciendo claramente, mire, estamos en esta situación, pero si aguarda unos minutos estaremos allí como finalmente ocurrió. Del otro lado, entiendo que las personas que están en una situación así límite tienen una impaciencia y una cosa que, como, claro, uno no puede pedirle prudencia ni tampoco serenidad a quien está suriendo un hecho. A una víctima no se le puede pedir eso. Eso, entonces, eso por ahí complica un poco, porque a veces se da que ni siquiera se precisa el lugar o que no. Mire, yo he participado circunstancialmente, pocos días después de haber asumido como ministro, en un accidente de tránsito que se produjo ahí en Costanera. Bueno, finalmente, por suerte no pasó a mayores, pero era una motocicleta que fue colisionada por un vehículo en la esquina donde yo estaba circunstancialmente. Bajo a ver qué pasó. Bueno, había una persona tirada en el asfalto, que era el conductor del motociclista. Converso con algunos funcionarios policiales que estaban allí en la zona, porque esto fue justamente en la esquina de la casa del gobernador, en zona de Costanera y entre Irigoyen y Edison. Sí. Y San Martín. Y San Martín. Y me dice el funcionario, ya llamamos al 911. Ya llamamos. El llamado era para la ambulancia, porque uno en esos instantes ve a una persona que está gritando o que ¿no? Cuando en este caso, por suerte no fue fatal, entonces, pero la persona se quejaba de dolor porque el golpe había sido muy fuerte. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Yo espero, pasaron 2, 3 minutos, y esos minutos son eternos, Daniel. Claro, son eternos. Sí, son eternos. Entonces toda la gente empieza, y todos empiezan a llamar al 911. Hasta yo mismo empiezo a llamar al 911, que claro, no responde. ¿Y por qué no responden? Respondieron en su momento. Lo que pasa es que estas llamadas eran para tratar de que apuren la ambulancia en este caso. ¿Y qué es lo que ocurrió? Porque después yo me constituí en el 911 al día siguiente, en la semana, me reuní con quien está allí al frente de todo el sistema 911, y entonces pude conocer algunas situaciones, entre las cuales está que cuando las líneas rotativas saturan, en la quinta llamada ya están saturadas las líneas, y si 10 personas llaman a la vez, las líneas se saturan y por lo tanto obviamente no puede responderse llamado porque pasa a contestador, y si usted insiste va a pasar al lugar siguiente a las 10 personas que llamaron después de usted. O sea, con esto quiero decir, estamos revisando toda la comunicación, y esto va a ser un tema que vamos a analizar, y también tenemos que de alguna manera encauzar situaciones que por ahí quiera ser o no, entorpecen la comunicación, porque al 911 llaman desde los accidentes graves hasta, no sé, alguna situación de por ejemplo, van a reestructurar el musical. Sí, se va a reestructurar todo. Esta es la decisión del gobernador Valdés. Pero bueno, lo estamos trabajando, estamos en los comienzos de todo un análisis, porque esto tiene
una interrelación con otros temas. Me refiero a lo del 911, a la comunicación, a la instalación de las cámaras, que también es una decisión del gobernador, la va a anunciar oportunamente, lo estamos trabajando, pero esta es la decisión política. Por eso no quiero expresarme en detalle, porque esto lo va a hacer el gobernador como corresponde cuando tengamos ya todos los análisis técnicos que correspondan. Pero lo que quiero decir con esto es que vamos a dotar a la policía de todo lo que esté a nuestro alcance. Por un lado, en lo que tenga que ser elementos, también se va a avanzar en todo lo que tiene que ver con reforzar la adquisición de los elementos fundamentales, como por ejemplo vehículos, que los tienen, pero que siempre hay que reforzar. Uno no tiene que olvidar, no debe olvidar que la policía tiene un gran desgaste en los vehículos, con lo cual permanentemente hay que tratar de estar en sintonía con esa situación y seguir trabajando para que la policía refuerce todo lo que tiene que ver con sus elementos de trabajo. Porque la verdad, el viernes, una de las quejas que venía era a través del 911, porque venían dos características. Primero era el que no atiende. Usted lo dijo, puede ser que esté saturado el sistema, sí, pero, o sea que un sistema obsoleto, o para la realidad hoy quizás no sirve. No, lo que hay que hacer es reformularlo, pero sirve, porque te digo una cosa, yo tengo noticias por ejemplo, de los sistemas de alarma vecinal, ¿no? Que funciona con WhatsApp y funciona en comunicación con el 911, en comunicación con la comisaría, o sea, cada vez que suena la alarma suena en el 911, suena en las comisarías. Y los vecinos están todos conectados. Eso es un trabajo de seguridad ciudadana que realmente es muy bueno. Porque ¿da resultado? Los vecinos, pues sí, da resultado, mucho resultado da. Y lo otro porque lo señalábamos, es como uno tiene un grupo de WhatsApp de, no sé, 100 vecinos, es como que uno tenga 100 vigilantes más, ¿no es cierto?, observando la zona, observando la jurisdicción, y que cada vez que hay una situación como algún sospechoso o alguien merodeando o alguien que produjo un hecho delictivo, inmediatamente todas esas personas están comunicadas. Entonces, cuidado que en tal lugar está pasando otra cosa, circula alguien. Y lo otro era que dice, o que no atiende o que no va. Que no va. No, eso no es cierto. Yo digo, puede haber alguna cuestión puntual, pero siempre va, los móviles van. Yo lo que pido a veces a la ciudadanía es también un poco de comprensión, ¿no? Porque a veces, y no quiero justificar ninguna situación, yo quiero decir, en general las cosas funcionan. En general el 911 responde en tiempo oportuno, hay niveles de respuesta, por ejemplo en estos grupos, como decía, de WhatsApp, de entre 3 y 7 minutos, es decir, hay un nivel, lo sabemos porque se han hecho monitoreos de encuestas para determinar esta situación. Ahora, puede ocurrir alguna situación particular, que son por ahí estos casos que surgen de las molestias de vecinos que a veces, tienen alguna situación particular. Yo no lo puedo negar, o sea, no puedo afirmar, pero tampoco puedo decir que no existan, y pueden existir. Claro que hay siempre situaciones excepcionales, pero cuando yo hablo de todas estas cosas, diciendo que la policía tiene elementos necesarios como para trabajar, no digo que esté en el ideal, no digo que no haga falta reforzar, por supuesto que lo reconocemos, nadie podría ser tan necio de negar cosas, pero también a la vez afirmo clara y contundentemente que la policía tiene todos los elementos, porque reitero, es una institución, y eso hace que cuente. Sí. Que si alguien no tiene alguna cosa, uno pueda reforzar. No es que cada comisaría una islita. Por supuesto, una exactamente. Celulares. Una de las quejas que recibimos es: el policía pasa jugando con el celular. Esa es un reproche que a nosotros como comunicadores en la radio nos llega permanentemente. Sí. ¿A usted le debe pasar lo mismo? ¿A usted también le debe decir lo mismo? Sí, el otro día en el supermercado, el domingo pasado justamente, una persona se acercó de buena manera y me dijo: mire, señor, por favor, controle el tema de celulares. Y sí, lo estamos haciendo, lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo. Esto hay que trabajarlo porque todos entenderán que no es una situación fácil, ¿no? Todo el mundo, cualquiera puede tener un celular y a veces, por supuesto, la actitud que debe tener quien está cumpliendo funciones es una actitud de estar atendiendo y estar, en actitud de la misión que está cumpliendo. Así que vamos a ver cómo corregimos esta situación, que puede ser, por un lado, tratando de incorporar algunos elementos que permitan, por ejemplo,
En la provincia de Buenos Aires se está haciendo algo así, ¿no? ¿Sí? Que son celulares que tienen los funcionarios y que solo permite recibir mensajes, pero no tener redes sociales, ni incluso esto lo hizo, lo he leído en la prensa por la policía de Buenos Aires, y tiene que ver con esta posibilidad de comunicación. Pero bueno, esto lo vamos a analizar en el derrotero de todos los objetivos que tengamos, porque también hay que entender que muchas veces el funcionario policial necesita una comunicación, y eso también, obviamente no podemos dejarlo sin elementos fundamentales como es un celular. Como funcionario, como ministro, ¿tuvo contacto ya con los retirados de la policía? No he tenido oportunidad de tomar contacto con ellos, pero... Digo porque ellos vinieron con un reclamo sostenido durante los últimos años, por eso le preguntaba si ha tenido ya... No, en lo personal no he tenido. Luego de la tragedia con el comisario Duarte, Sí. ¿se terminó la banda de los Piratas del Asfalto? ¿Ya agarraron a todos? No, eso no se puede decir. Pero sí que está desarticulada la banda, sí, pero hay detectados por lo menos 2 personas más que sabemos que integraban esta banda y que están siendo buscados intensamente, no solo por la policía de Corrientes, sino por la policía de Entre Ríos y hasta incluso la de Misiones, porque esta banda tuvo actuación en distintos lugares dentro de estas 3 provincias. Pero sí quiero decir que, y aprovecho, como ya lo he dicho por todos los medios y lo ratifico acá, el trabajo que hizo la policía de Corrientes, al mando principalmente del comisario inspector Duarte, fallecido en esa mañana del jueves, cuando el delincuente lo ultimó, cuando iban a aprenderlo. La policía ha hecho un gran trabajo de investigación, de seguimiento, de articulación con la policía de Entre Ríos, articulación con la policía federal. Un trabajo profesional muy bueno de distintas divisiones de la policía de Corrientes, que como digo ha trabajado articuladamente y se logró. Fíjese que durante este mes de enero se produjeron todas estas detenciones. Sí. Y fueron 6 del lado de Corrientes y 2 en Entre Ríos. Yo debo reconocer también que quien ha trabajado excelentemente en feria incluso ha sido tanto el juzgado de Santo Tomé, principalmente el fiscal que intervino, que era un fiscal en feria y que se ha puesto a disposición. Sí. y nos hemos comunicado, pero además porque incluso una relación personal, porque hemos sido alumnos míos en la facultad, que no tiene nada que ver, pero digo, esto es tener un contacto de personas conocidas, si se quiere, y con una predisposición, un cierto afecto por esa instancia que transitamos. Por esto quiero decir, ha sido un trabajo articulado que dio los resultados que dio, y que aún no culminan, pero que desgraciadamente nos pasa esto en el medio, nos pasa, digo, por el lamentable fallecimiento del comisario inspector Duarte, que realmente fue un funcionario, yo lo dije en todos los medios, y a lo mejor alguien pueda corregir en el sentido que, pero él para mí fue un héroe, lo ratifico a esto, puede ser que la palabra, quizás la situación, ¿no? Para mí fue un héroe, y bueno, nos tenemos que quedar con eso, pero la policía al día siguiente de haberse producido este hecho lamentable, y con todo lo que significó eso para la fuerza, para los oficiales y subalternos que trabajaban con él, al día siguiente estaban trabajando y localizando, recuperando 10 caballos que se habían incluso robado, esta parte de esta banda cuyo robo habían sido denunciados por un productor de la zona. Y bueno, esta comisión policial al mando del mayor Gómez, que nosotros habíamos enviado como refuerzo desde la capital, yo quiero decir que el lugar donde trabajan son lugares inhóspitos, o sea, son montes, son lugares en donde hay que entrar, y esta banda y el delincuente muerto en este último episodio conocen muy bien la zona. Entonces se meten al monte y ahí es como que resulta difícil, se complica. Pero quiero decir, la policía al día siguiente estaba trabajando, y cuando yo me comunico con quien estaba a cargo de ese operativo, cuando me avisa, mire jefe, recuperamos 10 caballos, y me cuenta la situación, me dice, a pesar de que el personal está
Y entonces yo le pedí, yo lo felicité, quiero decir esto, lo felicité a él, lo felicité al personal, y me dijo él, voy a transmitir su felicitación, porque a pesar de la conmoción ellos están firmes, están enteros, y están de alguna manera redoblando los esfuerzos en memoria de su camarada, de su superior, fallecido en la búsqueda de estos delincuentes. A ver, la foja de Duarte era intachable. Sí. Y la foja de Pajarito da Rosa también era frondosa, y todo el mundo sabía de de la peligrosidad de este delincuente. Sí. Una vez un poquito ya más frío de todo esto y de lo que uno le impacta la noticia. ¿Duarte no fue negligente al entrar sin chaleco? Yo creo que esta situación, Daniel, yo la enmarco en dos cuestiones, ¿no? Primero, en conocer el carácter del comisario inspector Duarte, que ya lo dijimos en varios medios, pero lo apodaban el tigre, por su fiereza, por su guapesa, por esto de ir al frente y él buscar enfrentar la situación. Todos, yo que he estado en Paso de los Libres, cuando su sepelio, su velorio, y he conversado con sus superiores, tanto como con sus compañeros de promoción, que quiero decir, han estado todos de distintos lugares, fueron, acompañaron, sus subalternos, todos coincidían en la bravura, pero en el coraje, en la bravura, en la decisión, en ser un funcionario que iba al frente en todo momento y en todas circunstancias. Tan es así que el propio intendente de Alvear, el pueblo de Alvear, estaba absolutamente conformes y más que conformes con su actuación, porque había logrado poner un cierto orden y una cierta impronta que le dio su personalidad. Esta personalidad tan fuerte, tan aguerrida, bueno, en el momento en que se producen los hechos, esto seguramente yo no voy a explayarme demasiado, pero obviamente será analizado desde varios puntos de vista. Yo mismo voy a tomar este caso desde las distintas aristas para que sean incorporados sus estudios y su caso particular, tanto a la escuela de oficiales como también a todo lo que tenga que ver con los protocolos de actuación. Pero esto para que sirva y en el futuro nosotros podamos tener digamos, noticia exacta de cómo se desarrollaron los hechos. Pero esto es muy pronto para hacerlo públicamente. La fuerza analizará, todo esto se va a analizar, ya quedó como un hito en la historia de la policía, me parece a mí, porque a partir de esto siempre los hechos que producen profunda conmoción modifican situaciones, cambian o hacen rever reflexionar acerca de los hechos, cómo se produjeron. Así que esto va a ser así sin duda. Sí, porque en realidad uno, si entra a mirar más allá de toda la descripción personal, el hecho del fallecimiento del comisario Duarte, que ingresó sin chaleco, no solamente es una gran pérdida para la fuerza, sino para la misma sociedad, en el sentido de perder a un funcionario. Sí. Creo que también hay que verlo desde el otro punto de vista, decir, está bien, la bravura, todas esas características personales, uno las puede llegar a reconocer, pero en sí, eso quizás también lo dejó indefenso al lado de un delincuente de esta naturaleza, y quizás con un chaleco hoy estaríamos hablando que ese comisario podría seguir dándole esa seguridad que necesita la gente. Pero ¿sabe qué, Daniel? Yo le digo algo. Yo he conversado con todos, me he tratado de instruir desde distintas fuentes del hecho como se produjeron. Y él era un hombre que, como dije antes, era arrojado, de que no iba. Se le dijo, mire jefe, alguien, tenga la precaución. Dijo, no, así nomás. Y se fue. Entonces se fue a buscarlo él, porque él quería detenerlo a este sujeto que era uno de los cabecillas de la banda. Era uno de los cabecillas de la banda. Entonces, eso es lo que yo creo que como digo, insisto, su arrojo, su valentía, usted me podrá decir, ahora podemos analizar la situación, como se suele decir, ya con los hechos totalmente definidos, pero la situación, lo que se vivió previamente en todas las detenciones. Yo quiero decir que el comisario inspector Duarte ha sido quien produjo las mayores detenciones, él ha sido el que produjo todas estas detenciones.
Yo he hablado varias veces con él en todo el trayecto de ese mes. Por supuesto, esto recién se conoce ahora porque nosotros no podemos estar... Claro, lógico. El trabajo de la policía es un trabajo profesional y muy... Entonces, que requiere precisamente de la discreción, ¿no es cierto? Pero hemos estado varias veces en contacto y yo sabía de su tenacidad y de su decisión, y cada vez que se producía, cada vez que ubicaban a alguno de los integrantes de esta banda, él se comunicaba y decía, estamos en esto, tenemos tal cosa, hemos vinculado con tal otra. Y yo he visto, lo dije ayer y lo reitero hoy, todo ese trabajo ha sido reconocido por todos sus camaradas. Sí. La policía de Entre Ríos se hizo presente ese día allí, vino acá. Bueno, por ahí alguien dijo, los homenajes se rinden en vida, y yo creo que no, que sí en vida, pero con una situación como esta, yo creo que nosotros le dimos todos el pueblo, el gobierno de la provincia de Corrientes, el gobernador Valdés puso, y yo quiero contar esto porque por ahí puso, él inmediatamente me indicó, me instruyó para que fuera a la zona de situación, sí. Y he ido en el avión de la provincia, por si inmediatamente. Con esto quiero decir, fuimos inmediatamente y fui a poner a disposición todos los elementos del gobierno por indicación del gobernador Valdés. Fui a hablar, a transmitirle a la viuda que tenía todo a disposición, lo que necesitara, por supuesto. Así se lo vio el gobernador el viernes, no solamente el viernes a la mañana, sino el viernes a la tarde, que a mí me tocó hacer una cobertura en casa de gobierno, y también dijo, a pesar de todo lo que nos está pasando, haciendo referencia a ello. No sé si lo voy a meter en un conflicto o no, porque también es cierto que quizás la función que le compete actualmente no le da tiempo como para otras cosas, más allá de lo que significa en el día a día. ¿Vio lo del caso Chocobar, del policía? Sí, he visto. ¿No? Porque la verdad me parece que ha tomado un giro inesperado y que pone en el tapete una discusión que está más vinculado al tema del gatillo fácil. ¿Es un buen ejemplo? ¿No lo es? ¿Cómo lo ves? Y se enmarca dentro de lo que prácticamente lo que estamos conversando. Mire, la policía es un cuerpo profesional. Esto no hay que olvidar. Al ser un cuerpo profesional tiene que actuar profesionalmente. Esto significa acorde con cada situación que le toca enfrentar. Eso es lo que puede discutirse desde mi humilde punto de vista, ¿no? Si la actuación ha sido lo profesional, lo que correspondía, sí, me refiero al caso Chocobar, ¿no? Sí, a eso estamos hablando. Si las circunstancias ameritan, uno desde el sentido común y desde lo que se ha visto, pareciera que su actuación quizás no cumplió con esa profesionalidad o ese profesionalismo, pero también es cierto, y esto es algo que se viene reiterando. Yo creo que a veces, y me voy a poner del lado de la ciudadanía ahora, no de la policía, porque me voy a poner en esa posición, digo, somos injustos con la policía. La ciudadanía no entiende a veces la actuación de la policía. A veces no respalda la actuación de la policía. En vez de respaldar a la policía, a veces, en algunas circunstancias se da que terminan respaldando a quienes están cometiendo o disturbios, o desórdenes, o ilícitos. Y pasa, usted ve, vamos a tomar cualquier situación en la que entra la policía a perseguir a un delincuente, entra a un cierto lugar, a un cierto barrio, ¿y qué hacen los allegados al delincuente? Empiezan a enfrentar a la policía, a cascotear, no sé. Entonces tenemos que, por eso digo yo, buscar, cohesionar, interactuar, que la ciudadanía comprenda en general a su policía y que los casos particulares, que los casos excepcionales los veamos, los analicemos y en todo caso hagamos la crítica o pongamos la sanción que corresponda si un funcionario no actúa como corresponde. Pero démosle primero la derecha en términos de que la policía trabaja para la sociedad, para proteger a la gente, para proteger la vida, porque tampoco se habla, uno puede analizar si se actuó profesionalmente o no, pero también tiene que analizar que este sujeto le aplicó no sé cuántas puñaladas a un turista norteamericano que no perdió la vida de casualidad, porque los cirujanos le salvaron la vida. Entonces, veamos el escenario completo y reflexionemos sobre eso sin que uno tome posiciones extremas, porque los argentinos
somos afectos a tomar posiciones extremas. O nos colocamos en un lado o nos colocamos en el otro, y ahí viene esta famosa expresión de la grieta, vienen los enfrentamientos, y no tenemos que hacer eso. En situaciones como esta o como otras, ya me refiero a la política o a la economía, debemos analizar el escenario completo. Después podremos tener distintos razonamientos, pero lo que no podemos es plantarnos en situaciones extremas. Entiendo claramente que con los extremos uno no termina construyendo nunca nada, porque los fanatismos nunca ceden a la hora de la construcción, y la construcción es ceder un poco en pos del bien general. Doctor López de Simonis, gracias por venir, muy amable. No, por favor, al contrario. Ministro de Seguridad de la provincia con nosotros.